Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 86. Preparación para el festival. 4. Inmediatamente llamó la atención de la sala con su presencia. Con miradas que avergonzaban incluso al actor más guapo, se convirtió en el punto focal de la mirada de todos. Detrás de él apareció una figura familiar. Ella lo seguía con ojos brillantes. No hay necesidad de sentirse demasiado presionado. Simplemente actúa como lo hiciste la última vez y, parece que todos están aquí. Perdón por el retraso, estaba hablando con él sobre algo. No fue otra que Olga quien agitó la mano hacia los actores sentados al otro lado de la habitación. Escritor, es un placer verte. Hola. Al salir de allí, los actores continuaron saludándola. Había cierto respeto en su voz mientras hablaban con ella. Y con razón. Su nombre resonó en todo el imperio, y aunque todos los actores presentes tenían cierta fama en su nombre, no tenía sentido en comparación con Olga. Es agradable verlos a todos de nuevo. Pido disculpas de antemano por el retraso y el cambio de guión. No te preocupes, de hecho es mejor. Estoy seguro que será un éxito. Los elogios comenzaron a fluir sin esfuerzo de los labios del actor, cada uno más lujoso que el anterior, hasta que, inevitablemente, el foco de atención se desplazó gradualmente hacia Julien. Jaja, ¿eres el actor del que todo el mundo habla? Darío, fiel a su naturaleza, fue el primero en acercarse a Julien con su calidez característica, extendiéndole un saludo amistoso en su habitual manera amable. Puede que me conozcas, pero soy Darius. Extendió la mano. Pero... Lo único que recibió como respuesta fue una mirada vacía. De la mirada de Julien se desprendía claramente que no tenía idea de quién era. Y tenía razón. Julien realmente no sabía quién era la persona que estaba frente a él. Actor famoso. ¿Quién? Lo más probable es que pareciera ser así. Estaba a punto de levantar la mano para devolver el saludo cuando Olga intervino. Ya basta de saludos. Vayamos directamente a la lectura. No puedo esperar. Y así, Julien nunca pudo devolver los saludos. Los susurros comenzaron a extenderse. Vaya, ¿viste eso? Él ignoró totalmente a Darío. ¿Ese es el actor piadoso que la hizo cambiar el guión? Bueno, ciertamente tiene el aspecto adecuado para ello. ¿Pero no parece bastante sencillo? No, no su apariencia. Pero su expresión. Está tan en blanco como un trozo de papel. Por su forma de actuar, parece que menosprecia a todo el mundo. No, ese no es el caso. Aoife murmuró para sí misma desde un lado. Él es exactamente así. No era una escena que ella estuviera acostumbrada a ver. Prácticamente podía contar las muchas veces que había visto una escena similar en los últimos meses. ¿A este tipo no le importa nada más que él mismo? Como si percibiera su mirada, se giró para mirarla y sus miradas se encontraron. ¿Qué es? Por un breve instante, Aoife notó un rizo sutil en la comisura de sus labios. Desapareció tan rápido como llegó y la escritora aplaudió para llamar la atención de todos. Por ahora nos saltaremos las presentaciones. Empecemos la lectura. Pronto, la gran sala, que se había vuelto algo incómoda debido a Julien, quedó sumida en un estado de silencio. Voltear. Solo para que el sonido de las páginas lo destrozara. Mientras las cabezas giraban al unísono, todas las miradas se posaron en Julien, quien permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en el guión que tenía ante sí. Todos tenían una expresión extraña mientras lo miraban. A él realmente, no le importaba en absoluto lo que los demás pensaran de él. Siguieron más susurros. ¿No parece nervioso? Es decir, es bastante rígido. Esto no es una buena señal. Podría ser simplemente su personalidad. No estoy seguro. Tenía muchas ganas de ver al piadoso novato que obligó a Olga a cambiar el guión, pero tal vez no lo veamos hoy. ¿Qué pasa si apesta?
Dudo que lo haga. Y si lo hace, podremos volver al guión antiguo. Ah, ya veo. En ese momento, mientras los actores conversaban entre sí, Olga se levantó y dijo: Comencemos. Acto 1. La panadería. La historia se desarrolla en una época similar a la suya y se centra en un joven criado en un orfanato que quedó atrapado en los intrincados planes de la familia real como resultado de su trabajo. Un detective. Pero había un secreto que tenía. Él tenía un poder especial. Uno que le permitió volver sobre las escenas del crimen para ver qué había sucedido. En la primera escena, el personaje principal, Joseph, interpretado por Darius, visita una panadería. Aquí es donde ella trabajaba, ¿es correcto? Fue una escena introductoria al personaje principal. Había que decir que Darío era un gran actor. En el momento en que comenzó su escena, pudo meterse rápidamente en el personaje. Exteriormente, tenía un aire de pereza, pero una seriedad subyacente subrayaba su comportamiento, sin dejar dudas sobre su compromiso de resolver el crimen. Tal era José, el personaje que interpretaba. Darío estaba haciendo un gran trabajo al encarnar a un personaje así. Sí, esta es la panadería. Otro actor, su asistente en la obra, comentó desde un lado. La escena continuó. Emily Stein. El asistente reflexionó y su tono se volvió sombrío. La hija del dueño. Según los detalles, parece que desapareció ayer en algún momento. Sí. Ya veo. Con un sutil gesto de asentimiento, Darío observó los alrededores, recorriendo distraídamente con el dedo la superficie de la mesa de madera en la que estaban sentados. Con una expresión perezosa en su rostro, sus acciones eran simplemente para que pareciera que estaba haciendo algo. El asistente miró a su alrededor antes de murmurar. No parece haber nada malo en el lugar. El crimen probablemente ocurrió afuera de la panadería. Deberíamos. Dame un segundo. Darío cerró los ojos y... Aplausos. Fin del acto 1. La escena cortada. Supuestamente la escena debía cortarse en una visión. Aoife observó desde un lado con admiración que no se mostraba. Como era de esperar, verlos en persona es otra cosa. Ella sintió escalofríos. Pero aparentemente ella era la única que se sentía así. Olga, la escritora de la obra, frunció el ceño y se dirigió al asistente. Ronan, ¿leíste bien el guión? Tus líneas eran insulsas. Necesito que seas más severo como en el guión. Olga suspiró. Ustedes dos son personajes contrastantes. Uno es perezoso y el otro es severo. No siento nada de eso desde las líneas. Cambia tu tono. Haz tu voz más profunda. Pido disculpas, lo haré mejor. Olga luego continuó comentando algunas otras cosas que no le gustaban. En general, ni siquiera Darius se libró de las críticas. Esto continuó durante varios minutos hasta que Olga suspiró y volvió a bajar. Siguiente escena. Acto 2. La visión. Sus cejas temblaron y su atención se centró en Julien. Fue la primera aparición de Juliens. Pero no solo el suyo. Aoife también. Esta es la versión más detallada de la escena de las pruebas. Por favor, no te sientas demasiado presionado. Solo quiero ver cómo te iría en esta escena. Su atención pronto se centró en Aoife. Tú. Con el ceño fruncido, Olga pareció querer decir algo, pero decidió no hacerlo y dijo en voz baja. Simplemente intenta mantener el ritmo. Aturdido, Aoife no sabía cómo responder. ¿Simplemente intentar seguir el ritmo? ¿Qué significó eso? Lentamente, sus puños se apretaron mientras bajaba la cabeza para mirar su guión. Tenía solo unas pocas páginas, pero estaba lleno de pliegues y notas. Durante la última semana, había dedicado incontables horas a diseccionar el papel, sacrificar el sueño y analizar numerosas obras en un esfuerzo por perfeccionar su tono y expresiones. Ahora, mientras miraba el guión, cuyas páginas desgastadas apenas se mantenían unidas, Aoife se mordió los labios y levantó la vista. Su espíritu competitivo se encendió. Veamos si realmente necesito seguir el ritmo.
Empezar. En comparación con el primer guión, la escena era diferente. Los hechos ya no ocurrieron en una habitación, sino al aire libre. Hombre. Aoife fue el primero en hablar. Su tono sonaba ligero y nítido. Las expresiones de muchos de los actores presentes cambiaron. Claramente no esperaban que su actuación fuera así. No puedo creer que esta tienda también esté cerrada. En el escenario, Aoife, o Emily, estaba visitando las tiendas cercanas para comprar las piezas faltantes para su batidora que funcionaba mal. Era un asunto de suma importancia ya que la panadería no podía funcionar sin la maquinaria. Era tarde en la noche y todas las tiendas estaban cerradas. En su desesperación, Emily encontró a un hombre en la calle pidiendo ayuda. Discúlpeme. Quizás sepa si todavía hay tiendas abiertas donde pueda comprar algunas piezas para una batidora rota. Ese hombre no era otro que Azarías. Con la cabeza gacha, Julián levantó lentamente la cabeza. No se convirtió inmediatamente en personaje. Al principio su expresión estaba en blanco. Aoife lo miró sin pestañear. Casi como si estuviera tratando de desafiarlo. Ven, enséñame. Muéstrame lo que tienes. Todas las miradas estaban centradas en Julián, cuya expresión permaneció en blanco todo el tiempo. Todos llevaban expresiones similares mientras deambulaban por él y su actuación. ¿Realmente iba a ser tan bueno como sugirió Olga? ¿Fue solo una casualidad? ¿Sobrevalorado? Los pensamientos recorrieron su mente hasta que dejaron de hacerlo. Finalmente, la expresión de Julián cambió y también su aura. Era como si una persona diferente hubiera tomado el control. De hecho lo fue. En ese momento, Julián estaba mezclando algunos personajes en su mente. Desde los recuerdos de la locura de William hasta las emociones que sintió justo después de matar a una persona por primera vez. Se centró únicamente en esas experiencias y emociones. Al hacerlo, todo su carácter cambió y se convirtió en una persona completamente diferente. Fue una visión escalofriante que dejó sin aliento a Aoife. De repente, el mundo que la rodeaba parecía haber cambiado. Ya no se sentía como si estuviera en la sala de lectura. A partir de ese momento, ella realmente se sentía como Emily. ¿Estás buscando un reemplazo? La voz de Julián salió seca. Sin embargo, dentro de la sequedad de la voz había una sonrisa. Una sonrisa suave y cálida. Aoife sintió una extraña incomodidad al mirar esa sonrisa. La puso inquieta. Aún así, tuvo que resistir la tentación de demostrarlo. En la obra, Emily, desesperada por la pieza que falta, no se da cuenta de esas cosas. Y así. Sí, lo soy. Lo sé, sí. Conozco un lugar. Lo haces. Sí, por favor sigue recto. Si sigues yendo allí, podrás encontrarlo. Muchas gracias. Fue una interacción corta. Uno que terminó con ella agradeciendo al hombre antes de irse. Aoife hizo todo lo posible para mantener el tono uniforme. Aún así, solo por un breve momento, su voz tembló. Aoife casi esperaba que el escritor la criticara por ello, pero nadie dijo nada. ¿Y cómo podrían? Temblores. Siento escalofríos. Por las muchas expresiones que logra revelar solo a través de sus ojos y gestos sutiles, esto es incluso mejor que lo que vi la última vez. Olga se encontró una vez más dudando de sus propias habilidades como escritora. Sintió como si todavía no le hubiera hecho justicia al personaje. Los demás actores no fueron una excepción. No es de extrañar que actuara así. Él realmente es. Da miedo. ¿Cómo puede alguien actuar así? Me siento como si me estuvieran absorbiendo directamente en la escena. Me están dando escalofríos. Julián bajó la cabeza. Escaneó la habitación que estaba llena de otros actores. Se suponía que debía mirar fijamente. Donde estaba el regreso de Emily, pero como si no estuviera satisfecho con eso, miró fijamente a todos los presentes. Sus ojos cambiaron. Julián, no alzarías la mirada, se volvió intensa. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus rasgos y su cuerpo comenzó a temblar. Sus ojos cambiaron aún más y sus pupilas se dilataron lentamente.
Ja. Ah. Su respiración resonaba rítmicamente y cada exhalación estaba teñida de emoción. Él estaba emocionado. La adrenalina corría por sus venas y lo envolvía por completo. R rojo. Murmuró en silencio. Quiero verlo. En ese momento, Aoife hacía tiempo que había dejado de actuar. Mirando fijamente el guión de advertencia que tenía en la mano, se reclinó en su silla y miró fijamente a Julien. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que voy a competir con esto? Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 87. Preparación para el festival. 5. A Aoife le resultó difícil adaptarse a lo que estaba viendo. Al principio pensó que la brecha entre ellos no sería tan grande. Que tal vez los rumores sobre él, actor piadoso, eran un poco exagerados y todo se hizo por la publicidad de la obra. Y aún así, ¿cómo se supone que voy a competir con esto? Y esto es solo una lectura de guión. Su control sobre el guión se hizo más fuerte. Sintió una sensación de frustración en lo más profundo de ella. Una vez más, ella. Esto es. Aoife no era la única que se sentía así. Incluso los actores más veteranos se sintieron sin palabras con su actuación. Esto fue especialmente cierto para Odette y Darius, quienes permanecieron en silencio todo el tiempo. La forma en que lo miraban cambió. Pasó de, puede hacerlo, a, ¿puedo seguir el ritmo? Solo podían sentir alivio al pensar que no había muchas escenas en las que él estuviera. Pero aún así, se estremecieron ante lo que les acababa de mostrar. Ah, esto es perfecto. Si hubo una persona que se emocionó con todo esto, no fue otra que Olga, quien resistió la tentación de aplaudir. Se sentía como si estuviera parada ante Azarías. Justo antes de dejarse caer en sus deseos y locura. Fue perfecto. Él era perfecto. En algún momento, toda la sala de lectura quedó en silencio, todas las miradas se centraron en Julien, quien lentamente cerró los ojos y volvió a su expresión habitual. Salió sin problemas de su personaje y fue entonces cuando todas las miradas se posaron en Olga y entendieron algo. Por eso cambió el guión. Respiré en silencio y dejé que las emociones se alejaran de mi mente. Entrar en ese estado mental fue bastante difícil. Sin embargo, mirando a mi alrededor y viendo las miradas silenciosas que todos me lanzaban, sentí que había hecho un trabajo decente. La habitación estaba en silencio y todos se miraban con expresiones extrañas. Continuó así el tiempo suficiente como para hacerme fruncir el ceño. ¿Qué pasó? ¿Era posible que hubiera cometido algún error en alguna parte? Eso fue genial. Justo cuando comencé a dudar de mí mismo, la escritora habló mientras su voz destrozaba el silencio que se apoderaba del entorno. Entonces suspiré aliviado. Brillante, sí. Eso fue increíble. Vaya, tengo escalofríos. Fuiste increíble. Los elogios empezaron a salir de las bocas de todos los actores presentes. Los acogí sin muchos cambios de expresión. Poco a poco, mi mirada se posó en una figura distante que miraba su guión con el ceño fruncido. Como si percibiera mi mirada, nuestros ojos se encontraron y levanté la frente de una manera que sugería, ¿no vas a alabarme también? Su expresión se quebró y sus labios se contrajeron. Oh, no. Lo estaba haciendo de nuevo. Todos, por favor guarden silencio. Aplausos. Un aplauso rompió la atmósfera mientras la escritora dirigía toda su atención hacia sí misma. Dejemos los elogios para más tarde. Todavía tenemos algunas escenas por recorrer. A este paso no podremos terminar a tiempo. Solo entonces el ambiente finalmente se calmó y la lectura continuó. Acto 3. Fin de la visión. La lectura del guión continuó de la forma habitual. Había que decir que todas las personas presentes eran actores fantásticos. Me costó todo lo que tenía evitar mostrar asombro y admiración ante lo que estaba viendo. Especialmente los dos actores principales. Su actuación fue fenomenal. Incluso mejor que algunos de los mejores actores que había visto en la Tierra. Ojalá hubiera visto esto conmigo. Probablemente habría sido la primera persona en saltar de la emoción. Mi hermano Noel.
Acto 7. Un mundo incoloro. De repente, se convocó un acto y toda la atención se centró nuevamente en mí. Ah, sí. Miré el guión con una mirada en blanco. Acto 7. Ese fue el último acto de Azarías. Después de todo lo que pasó, Joseph, el personaje principal, finalmente lo derriba, poniendo fin a su alboroto en serie. Se suponía que sería una escena fácil. Pero eso había cambiado por completo después de la reescritura. Incluso ahora, yo. Julian. Al oír que llamaban mi nombre, levanté la vista. Todos me miraban fijamente. Pude ver la anticipación en sus miradas mientras me miraban. Sus expresiones. Podría leerlos como un libro abierto. ¿Qué tipo de actuación va a mostrar? No puedo esperar a verlo interpretar este papel. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Se sentían agobiados. Pero fue realmente desafortunado. Mirando el guión frente a mí, suspiré en silencio y lo cerré antes de colocarlo en el escritorio. Me disculpo. Me levanté en silencio bajo las expresiones atónitas de todos. No puedo hacerlo. Todavía no. En una zona remota dentro del campus de la academia. He encontrado su nombre. Alejandro estaba de pie con un orbe de comunicación en su mano. La noticia de la aparición de Julian como extra y del actor piadoso que había persuadido al escritor a cambiar el guión había comenzado a difundirse. Fue solo por un breve momento dado que la lectura había terminado poco después, pero finalmente se reveló la identidad del misterioso cadete. Fue por esta razón que Alejandro logró encontrar su identidad. De lo contrario, habría tenido que dedicar mucho más tiempo a encontrar la identidad. Dado lo reservado que había sido el colectivo sobre el nuevo guión, la identidad del cadete se había mantenido en secreto hasta ahora. Julian Dacre Venus. Ese era el nombre del cadete que obligó a Olga a cambiar el guión. Ladrón. Murmurando en silencio en voz baja, Alejandro conectó el orbe de comunicación. Una voz familiar se extendió desde allí. He recibido la noticia. Ah, sí. Debes haberlo hecho. De hecho. Y... Alejandro escuchó con la respiración contenida. ¿Iban a hacer algo al respecto? Quizás matarlo. Pero él era una figura importante. Matarlo sería un poco problemático. Podría hacerlo si se lo permitieran. Sin embargo, estamos realizando la operación por ahora. La respuesta que recibió fue inesperada. Rascar. Eso. Se encontró incapaz de pronunciar una sola palabra. Simplemente se negaron a abandonar sus labios. ¿Escuché mal? Sí, tenía que ser eso. Sí. Rascar. Rascar. Seremos nosotros quienes nos encarguemos del asunto. Por ahora, siéntate y espera a que me comunique contigo nuevamente. Pero... Ah. La comunicación terminó ahí. No, esto. Y empezó la picazón. Rascar. Rascar. Rasca. Simplemente no se detendría. Incluso cuando sintió que la sangre goteaba por el costado del cuello, la picazón no cesó. Continuó rascándose, mordiéndose los labios en silencio en el proceso. No, esto. No tiene sentido. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? De un lado a otro, Alexander se mordió la uña. Su cálida apariencia desapareció hace mucho tiempo. Lo que lo reemplazó fue una mirada retorcida llena de locura. No puedo. Debo. Necesito actuar. Necesito. Tengo que. Poco a poco, sus pasos se detuvieron. Sí, no necesito preocuparme. En primer lugar, no tenía ningún deseo de vivir. Su único objetivo era realizar la mejor actuación posible. A él no le importaban en absoluto. ¿Qué les hizo pensar que podían detenerlo? Deténme. Nupot. Entonces tomó una decisión. Yo actuaré. Les gustara o no, él lo iba a hacer. Eso estaba claro. Rasca, rasca. Finalmente,
La picazón cesó y respiró profundamente. Sacó una botella pequeña y se la colocó sobre el cuello mientras sus heridas comenzaban a sanar a un ritmo rápido. Masajeando su rostro, su expresión volvió a la normalidad. Luego, mirando a su alrededor con indiferencia, procedió a abandonar el local. Solo que, incluso cuando se fue, no notó esa presencia que no estaba lejos de él. Es vos. Al mismo tiempo. Puh. Puh. Respirando profundamente, practiqué el manual de clasificación azul. El maná dentro de mi cuerpo comenzó a expandirse a un ritmo constante. Fue más lento que antes, pero el progreso seguía ahí. Respiré profundamente y en silencio mientras me concentraba en controlar mi maná. Gotear. Gotear. Poco a poco el sudor empezó a caer de mi cuerpo mientras me sumergía en el entrenamiento. O al menos, durante los primeros 10 minutos. Un pensamiento persistente persistió en el fondo de mi mente, impidiéndome sumergirme completamente en la experiencia. ¡Ah! Se me abrieron los ojos y respiré profundamente. No puedo concentrarme. Girando la cabeza, mis ojos se posaron en el guión que descansaba a unos metros de mí. Los acontecimientos anteriores se repitieron en mi mente. Después de dejar la lectura del guión temprano, regresé a mi dormitorio y reanudé mi entrenamiento. Fue una lástima, pero no tuve más remedio que irme. La última parte del guión. No pude hacerlo. Independientemente de cuántas veces intentara imaginarme en ese escenario, mi mente simplemente se quedaba en blanco. Yo simplemente estaba incapaz de replicar lo que el personaje, Azarías, sintió durante sus últimos momentos. Fue demasiado para mí. Pensé que en la semana que recibiera el guión podría pensar en algo, pero nada. Mi mente estaba simplemente en blanco. Cuanto más intentaba sumergirme en el papel, más difícil me resultaba visualizarme en él. ¡Qué problemático! ¿Qué es? De repente, una voz resonó no muy lejos de donde yo estaba. Sorprendido, giré la cabeza y vi a León sentado en uno de mis sofás. Como de costumbre, tenía una expresión estoica. ¿Cuándo llegaste aquí? Hace unos minutos. ¿Hace unos minutos? ¿No podrías haber llamado? Podría haberlo hecho. Y tengo una cara estúpida, así que levanté la frente. Así que todavía estaba obsesionado con eso. Asentí. Eso es justo. ¿Qué? Al ver que se negaba a hablar, tomé una toalla y me limpié la frente. Entendí más o menos por qué estaba aquí. Lo has estado investigando, ¿no? ¿Qué encontraste? Me senté en el extremo opuesto del sofá y me recliné. A pesar de su falta de palabras, sabía que tenía algo para mí. Se demostró que tenía razón momentos después cuando finalmente abrió la boca para hablar. Está planeando hacer algo durante la obra. Me lo imaginé. Su objetivo, parece ser Aoife. Oh. Eso también lo sabía. ¿No pareces estar tan sorprendido? Lo miré fijamente. Podría decirlo más o menos. Ya veo. León asintió antes de agregar de repente. Él no está trabajando solo. No pude escuchar mucho, pero estaba hablando con alguien con un dispositivo de comunicación. Creo que hay alguien detrás de él. Oh. Sí, eso también lo sabía. Hasta el momento no hubo nada que me sorprendiera. Fue más o menos de la misma manera que predije que sucedería. Oh, eso pensé. Había algo extraño en la situación. Aunque no intenté acercarme a él por miedo a quedar expuesto, logré escuchar un poco de su conversación. Algo sobre que tomen el asunto en sus propias manos. Ah. Ahora bien, esa fue una nueva información. Me tomó unos momentos entender lo que estaba pasando. Vienen por mí. ¿Por qué si no cambiarían repentinamente sus planes? ¿Qué vas a hacer? Ante la pregunta de León, reflexioné un momento antes de preguntar. ¿Qué tan fuerte es él? Oh. ¿Qué tan fuerte crees que es? Con el ceño ligeramente fruncido, León respondió después de unos segundos de pensamiento. Él se trata de mi fuerza. Nivel 3. ¿Crees que podrás manejarlo?
¿Me estás pidiendo que lo mate? No, todavía no. Como había dicho antes, matarlo ahora no nos iba a hacer ningún bien. Más bien, probablemente me iba a poner en una situación difícil. ¿Y entonces? Al imaginar cómo se desarrollarían las cosas, compartí mis pensamientos. Durante la obra. Él intentará algo. Su objetivo probablemente seré yo. Su objetivo probablemente sea asumir mi puesto como Azarías. Este es el momento en el que podemos actuar. Dije nosotros porque no estaba segura de poder cuidarlo sola. Afortunadamente, León parecía dispuesto a ayudar en este asunto mientras asentía silenciosamente con la cabeza. Eso suena razonable. ¿Pero qué pasa con los que están detrás de él? Estoy seguro de que intentarán algo. Si ese es el caso entonces. No necesitas preocuparte por eso. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. Yo me encargaré de ellos. De eso tenía confianza. ¿Por qué? Venían por mí. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 88 Festival 1, 88 Festival 1. Aoife cerró la puerta de su habitación. Su habitación no era diferente de lo habitual. Estaba limpio, con poca o ninguna decoración. Fue simplemente insulso. Respirando profundamente, se dirigió a su escritorio. Si hubiera un lugar que no estuviera limpio y organizado sería su escritorio. Con todo tipo de bolígrafos, lápices e instrumentos de escritura de colores, su escritorio estaba todo menos limpio. Lanzando su guión sobre el escritorio, se sentó y abrió las páginas. Durante la última semana, su rutina había sido pasar al menos unas horas intentando analizar el guión. Se suponía que hoy no sería diferente, pero ¿cómo hago esto? Su imagen siguió apareciendo en su mente, minando toda motivación en ella. La forma en que actuó. De sus expresiones faciales al desmayo. Fue abrumador. Hasta el punto que ni siquiera pudo encontrar un solo defecto. Y el hecho de que se suponía que debía actuar con eso solo le puso más presión. Su incapacidad para seguir el ritmo resultaría evidente para quienes la observaban. Quizás incluso pensarían que ella no se esforzó y que habían elegido a la persona equivocada. Pero eso no es verdad. Aoife se mordió los labios. El esfuerzo estuvo ahí. ¿Pero quién era alguien a quien conocer? Solo les importaba lo que había delante de ellos y no lo que pasaba detrás de ellos. Ella entendió muy bien este concepto. Por eso sabía que, a pesar de sus frustraciones, no podía confiar en excusas. Voltear. Lo único que podía hacer era esforzarse más. Para demostrarles que podía seguir el ritmo y que no estaba siendo perezosa. Por esa razón, necesitaba dedicar aún más tiempo a intentar sumergirse en el papel. Su imagen era importante. Ella no podía permitirse empañarlo por no poder desempeñarse tan bien como él. Voltear. Lo haré. Por mucho que le doliera, planeaba dominar perfectamente el personaje. Durante la semana restante hasta el inicio del festival, Aoife solo durmió 3 horas al día. Goteo. Goteo. No, ¿por qué haces esto? Incluso cuando le sangraba la nariz, continuó hojeando el guión mientras miraba un espejo cercano para comprobar sus expresiones. Su cara estaba pálida y su cabello estaba hecho un desastre, pero... Yo. Ayuda. Ella nunca se rindió. Y cuando llegó el momento del festival, la actuación de Aoife experimentó una tremenda transformación. El festival fue un evento que duró una semana. Con todo tipo de atracciones, fue un evento importante que fue diseñado para mostrar las instalaciones de la academia y su capacidad para capacitar a las élites del imperio. La puerta principal de la academia se inundó de caras nuevas, todas las cuales entregaron invitaciones que los guardias de seguridad revisaron en el frente. Hola. Por favor sígueme, soy Josefina y seré tu guía para la orientación de hoy. Al frente de la puerta estaba la alegre Josephine, quien dirigió a un grupo de varias figuras importantes por el campus de la academia. Supongo que tenían una razón para elegirla a ella en lugar de a Aoife. Dada lo brillante que era su alegre personalidad, ella estaba bien.
recibido por los invitados desde el exterior. Si Aoife hubiera sido quien los guiara entonces. ¡Ja! Ya podía imaginar lo rígido que habría sido el ambiente. Mirando la hora, 10 de la mañana, decidí pasar algún tiempo mirando la academia. La obra no iba a empezar hasta el tercer día, y aunque efectivamente hubo exámenes de combate y exámenes parciales la semana siguiente, pensé en pasar el día para desestresarme. Al ritmo que estaba empujando mi cuerpo, estaba empezando a fallarme. Por eso no tuve más remedio que dedicar un tiempo a relajarme. Bueno. Esos fueron mis pensamientos iniciales. Sin embargo, sabía que probablemente me estaban siguiendo. ¡Qué dolor! Fue por esta razón que elegí permanecer afuera en público. No sabía la identidad de la persona que me seguía. ¿Eran de la organización o eran los mayores? De cualquier manera, mantuve la guardia alta. Eso fue hasta que mis pasos se detuvieron y giré a mi derecha. Nuestros ojos se encontraron y ella parpadeó con sus grandes ojos. Sosteniendo un gran pastel, miró a su alrededor antes de acercarse a mí. ¿No viste nada? No lo hice. Sus ojos entrecerraron los ojos y moví mis manos sobre mi boca con un movimiento rápido. Mi boca está sellada. Por su mirada me di cuenta de que no parecía creerme, pero ¿a quién se lo diría? No era como si tuviera amigos con quienes chismear. ¿Y quién me creería si les dijera que el canciller era un pervertido que disfrutaba ser un niño? De repente, Dalila extendió su mano en mi dirección. Me quedé desconcertado. ¿Quieres dinero? No tengo nada que dar. No. Si no es dinero, entonces. Me di unas palmaditas en los bolsillos y meneé la cabeza. No tengo ninguno. Están de vuelta en el dormitorio. No. Una vez más, Dalila negó con la cabeza. Fruncí el ceño y pensé en lo que sus acciones podrían significar, pero me quedé perplejo. Al final fue ella quien lo explicó. Tu mano. Mi mano. Parpadeé y miré su mano. Finalmente hizo clic y incliné la cabeza hacia atrás. ¿Quieres que te tome la mano? A sentir. El infierno. Me facilitará las cosas. Mi apariencia actual es demasiado sospechosa y como no puedo ir en mi forma normal, necesito que alguien me acompañe. Ya veo. Tenía sentido si ella lo decía así. ¿Pero por qué yo? ¿No teníamos un acuerdo? Ah. De hecho, teníamos uno. Fue el precio que tuve que pagar para que ella me entrenara. Suspirando interiormente, finalmente cedí y le agarré la mano. Ella asintió alegremente y señaló hacia la distancia. Vamos allí. Quiero probar eso. Sí, Ni siquiera tuve tiempo de estar de acuerdo antes de que de repente me arrastrara. Para tener un cuerpo tan pequeño, ciertamente tenía mucha fuerza. Vendemos algodón de azúcar. El mejor algodón de azúcar. El destino no era otro que el puesto de algodón de azúcar. La fila era corta y detrás del mostrador esperaba un hombre bastante musculoso y con barba. Jou, jou. ¿Estás aquí por un poco de algodón de azúcar? ¿Para tu hermana pequeña? Miré a Dalila y sentí que mi boca se movía. ¿Hermana? ¿Cómo iba a responder a esto? No. Dalila meneó la cabeza y respondió con voz plana. El problema residía en el hecho de que, a pesar de sus mejores intentos por sonar madura, el efecto polimorfo distorsionaba su voz, haciéndola sonar más bien infantil. Soy mayor que él. El comerciante parpadeó. Por otra parte, Dalila continuó. Soy su hermana mayor. Oh. Intercambié miradas con el hombre y fruncí los labios. Es como ella dijo. Oh. El comerciante me guiñó un ojo como si hubiera entendido algo. No, ella realmente era mayor. ¿Te gustaría un poco de algodón de azúcar? ¿Cuántos te gustaría? Miré hacia abajo y vi a Dalila contando cuidadosamente con sus deditos. Parecía indecisa entre 2 o 3. 3. Al final se conformó con 3. Ya voy. A pesar de su apariencia, el hombre era un experto en esto. En cuestión de momentos, tenía 3 palos hechos mientras nos los entregaba. Esos serán 10 ren. Oh.
Miré a Dalila, quien me devolvió la mirada. ¿En serio? Cerrando los ojos por un breve momento, busqué mi billetera y saqué un solo billete. Aquí tienes. Fue un placer servirte. Siguiente. Vamos. Uf. Así, una vez más fui arrastrado por ella. Consígueme eso. Poco a poco, mi billetera empezó a vaciarse. Eso también. Lo que tenía azúcar, lo compró. Yo también quiero probar eso. Con mi dinero. Quiero. Me he quedado sin dinero. Al mirar mi billetera vacía, no sabía si sentirme feliz o triste. Quizás fue una mezcla de ambos. Triste porque estaba arruinado, pero feliz de que ella ya no tuviera que arrastrarme. Oh. Dalila parecía un poco decepcionada por el desarrollo. Al final, tirando un envoltorio, se dio unas palmaditas en la mano. Estoy satisfecho. Me alegro de que lo seas. ¿Finalmente me iban a liberar? Sacando un pañuelo para limpiarse las manos, Dalila miró casualmente hacia atrás mientras su expresión volvía a su expresión habitualmente helada. Era como si todo su carácter hubiera cambiado. Te han seguido todo el tiempo, ¿lo sabías? HM. Sorprendido por la repentina pregunta, bajé la cabeza para encontrar su mirada. Por un momento, me perdí en sus ojos mientras me miraban fijamente, amenazando con absorberme en cualquier momento. Recuperándome rápidamente, me di cuenta de algo. ¿Me arrastraste porque querías confirmar esto? No. Solo quería comer. Ya veo. Por alguna razón, parecía como si estuviera medio mintiendo. Quizás fue un poco de ambas cosas. En cualquier caso, asentí con la cabeza. Sí, lo sé. No había necesidad de que mintiera. ¿Quieres que te ayude? ¿Estás dispuesto a ayudar? Fue un poco sorprendente escuchar esto. Sin embargo, después de pensarlo unos segundos, meneé la cabeza y rechacé su oferta. Tendré que rechazarlo. Ya sea que lo hiciera para devolverle el favor de comprarle los dulces y esas cosas, no necesitaba su ayuda. Claro, las cosas serían mucho más fáciles si ella tomara el asunto en sus propias manos, pero eso no era lo que necesitaba. Había un objetivo determinado que tenía en mente. Su interferencia arruinaría lo que tenía en mente. Dalila me miró sin decir nada. No podía expresar sus pensamientos en absoluto y, cuanto más tiempo pasaba, más incómoda se volvía su mirada. Justo cuando estaba a punto de decir algo, sus pequeños labios se abrieron mientras continuaba preguntando. Escuché que vas a actuar en una obra de teatro. Sí. ¿Tu papel va a ser importante? No, no lo es. Dalila parecía haber caído en contemplación. Finalmente, levantando la cabeza, dijo. Estaré mirando. No de Samhit. Su figura se fue mezclando poco a poco con el fondo. Sus acciones fueron sutiles y casi nadie alrededor notó su repentina desaparición. Me preocupaba un poco que la persona que me observaba notara algo, pero no pensé que Dalila me dificultaría las cosas de esa manera. Quizás todavía haya una ilusión a mi lado. ¿Quién lo sabía? De cualquier manera, miré mi reloj. Todavía faltaban algunas horas para que terminara el primer día del festival. Había perdido algunas horas, pero todavía tenía algo de tiempo para mí. Por ahora planeé disfrutar mi día. Globo inflable. Haz estallar los globos y ganarás un premio. Ven aquí y come la deliciosa comida que tenemos. Un acto único en 1.000.000. Ven a mirar. Al escuchar los lanzamientos provenientes de los puestos, decidí dirigirme a uno que me interesara. Un cliente. Mi estómago gorgoteó ante la visión que tenía ante mí. Parecía un cerdo asado, pero al mismo tiempo no lo parecía. Quizás un monstruo de la dimensión del espejo. De cualquier manera, se veía y olía delicioso. Parece que no puedes resistir el olor. Jaja, aquí te prepararé uno. Serán 15 ren. Está bien. Tragué saliva antes de buscar mi billetera. Como estaba planeando disfrutar unas horas para mí solo, no estaría de más probarlo, ¿verdad? Al tomar una decisión, abrí mi billetera y me preparé para sacar algunas facturas para pagar.
Solo que no tenía más dinero. Aquí tiene, señor. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 89 Festival 2. Había un secreto que casi nadie sabía sobre Evelyn. Ni siquiera sus amigos más cercanos sabían esto sobre ella. Y eso fue. Le falta sabor, necesita condimento extra y le vendrían bien unos minutos más en el horno. Lo clasificaría como mediocre, apenas cumpliendo con los requisitos. Está bien para llenar el estómago, pero hay opciones mucho mejores disponibles en otros lugares. Ella era la famosa Lengua de Hierro, una famosa y misteriosa crítica gastronómica que juzgaba los restaurantes y puestos de comida más famosos del imperio. Cada mes, en los nuevos números de The Empire Daily, una de las revistas más reconocidas del imperio, se dedicaba un segmento únicamente a sus críticas. Después de haber hecho esto durante varios años, tenía un culto de seguidores que seguían religiosamente cada una de sus críticas. Muchos restaurantes y puestos de comida se han visto afectados por sus críticas, con varias tiendas cerrando u otras en auge. En cualquier caso, con el festival en marcha, Evelyn decidió ponerse el traje y ponerse a trabajar. Si bien no era mucho, recibía un pequeño salario cada mes por sus reseñas. A continuación, lamiéndose los labios, Evelyn terminó la comida que tenía en sus manos y sacó su bloc de notas. Allí tenía una pequeña lista de restaurantes y puestos que tenía que revisar durante el festival. Barbacoa de musgo. Evelyn lo rodeó con su bolígrafo. Yo iré aquí a continuación. Una vez tomada la decisión, se levantó de su banco y se dirigió hacia donde estaba ubicado el puesto. La distancia no era muy larga. Fue una caminata de unos 5 minutos. H.M. Cuando llegó, se sorprendió al ver una figura familiar esperando al final de la fila. ¿Quiera? Evelyn casi entró en pánico y bajó el sombrero. Era importante que mantuviera su identidad en secreto. Si se descubriera su identidad, gran parte de su credibilidad se rompería. Ella no podía permitir que eso sucediera. Aún así, mientras bajaba el sombrero, no pudo evitar echarle un segundo vistazo a Kiera. La deslumbrante luz del sol brillaba sobre su cabello platino, haciéndolo brillar como una gema bien pulida. Con su atención puesta en su billetera, Kiera contó sus billetes, con su expresión ligeramente retorcida mientras miraba hacia el tablero de precios mientras murmuraba, ¿qué clase de precio ridículo es este? También podrías robarme. Dejando las palabras de lado, su rostro, sus ojos y su nariz, tenía tal belleza que los espectadores no pudieron evitar preguntarse si alguna vez volverían a ver algo similar. Era una escena con la que Evelyn estaba muy familiarizada. Lo mismo le pasaba a ella, pero con su disfraz no tenía que preocuparse por una situación así. Oh, eso pensó ella. ¿Qué estás haciendo? Levantando la cabeza, vio a Kiera mirándola con una mirada extraña. Ella tragó en silencio. Así es, ella podría pensar que mi atuendo es raro. ¿Evelyn? Evelyn se estremeció levemente y fingió toser. Pero eso no funcionó porque la voz de Kiera volvió a sonar. ¿Qué carajo estás haciendo? Ja, esto. Al ver que su identidad había sido revelada, Evelyn suspiró y se quitó el sombrero. Sí. Casi parecía resignada. No, ella fue renunciada. ¿Qué carajo? Sabía que eras tú, pero cuando lo veo en persona, no puedo detener los escalofríos. Kiera se frotó el costado de los brazos. ¿Qué carajo haces vestido así? Yo, no es nada. Es solo que. Con un movimiento de su boca, Evelyn miró a su alrededor y explicó. Es solo que las miradas me molestan, así que uso este disfraz. Eso. Kiera la miró de arriba a abajo. Luego, como si se diera por vencida, se dio la vuelta para enfrentarse a la línea. No juzgo. Tus acciones no coinciden con tus palabras. Está bien, lo hago. Te ves ridículo. Evelyn mantuvo la boca cerrada y simplemente esperó detrás de ella. Ella prácticamente se había acostumbrado a la lengua venenosa de Kiera en los últimos meses. Algo así no iba a afectarla. Además, tenía un trabajo que hacer.
Moses Barbecue, una cadena única de puestos de barbacoa emergentes. Con creciente fama, fue uno de los principales objetivos de revisión de Evelyn. Había varios criterios que utilizaba para juzgar una tienda temporal. Uno de los criterios era la velocidad con la que se servía la comida y la eficiencia del servicio. Hasta ahora la línea era bastante rápida. En un par de minutos ya estaba casi al frente. Velocidad, le daré 8 sobre 10. Para sus estándares, fue una gran puntuación. ¿Por qué él? En ese momento escuchó la voz atónita de Kiera. Levantando la cabeza, sus ojos se abrieron. ¡Ah! Al igual que Kiera, no podía creer lo que vio ante ella. El siguiente. Al escuchar la voz seca y uniforme, Evelyn parpadeó varias veces para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Una vez que estuvo segura de que no lo era, se le cayó la boca. ¿Qué carajo? De todas las personas que esperaba que la sirvieran, Julian fue la última persona en la que pensó. Llevaba delantal y guantes y servía la comida con la misma expresión estoica que siempre usaba. ¿Cómo puede alguien tan orgulloso como él estar haciendo algo así? Este no era el Julian que ella conocía. Justo qué tipo de... Siguiente. ¿Quiera? Sintiendo su mirada, Evelyn se dio la vuelta y se sorprendió al ver que ella era la siguiente en la fila. No, claramente Kiera debía estar delante de ella, pero ¿dónde estaba? ¿No vas a pedir algo? Oh, no. Lo haré. Al ver que no podía encontrar a Kiera por ningún lado, Evelyn miró el menú. Había muchas preguntas que ella quería hacer, como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué trabajan aquí? Y así sucesivamente. Sin embargo, ella se contuvo y simplemente ordenó. Tomaré un clásico, por favor. Con salsa extra. ¿Eso es todo? Sí. Está bien. Evelyn respiró levemente y esperó mientras su pedido comenzaba a prepararse. Observó cómo Julian recogía cuidadosamente la carne y la colocaba sobre un panecillo. Sus acciones eran fluidas y parecían bastante elegantes. Fue extraño, pero por alguna razón la comida empezó a parecer aún más apetitosa. No, no dejes que esto te engañe. Evelyn salió rápidamente de ese estado. Ella era una crítica profesional. Ella no iba a permitir que eso afectara su juicio. Con un suave Evelyn se dio una palmada en las mejillas y puso una cara seria. Julian llegó poco después con su orden. Serán 15 rand. Aquí. Entregando el dinero, recibió su pedido y se fue. Mirando a su alrededor, mientras sostenía la comida humeante, se dirigió hacia un banco más apartado donde se sentó. Mirando a su alrededor, sacó su bloc de notas y comenzó a escribir. El aroma es tentador y la exhibición general es bastante agradable. Si bien recomendaría incorporar un poco más de salsa, Moses Barbecue ciertamente ha mantenido su estimada reputación hasta ahora. Por alguna razón, le encantaba narrar sobre sí misma mientras escribía, pero se había convertido en un hábito suyo y era demasiado problemático cambiarlo. Está bien, es hora de probarlo. Al oler la comida y sentir su poderoso aroma, su boca comenzó a salivar. ¡Qué gran olor! Lamiéndose los labios, acercó el panecillo a su boca y... le di un mordisco. Sus ojos inmediatamente entrecerraron los ojos de alegría cuando los jugos explotaron en su boca y un sabor intenso se extendió a su lengua. Cuanto más masticaba, más se intensificaba el sabor. Más fuerte, y más fuerte, y... Espera. La masticación de Evelyn disminuyó. Algo no estaba. De repente sus labios se torcieron. PFTTT. La comida salió volando de su boca poco después. Sujetándola de la garganta, sus ojos se volvieron inyectados en sangre mientras la sujetaba con ambas manos. Ese salado. Ayuda. Ese mismo día, Iron Tongue dejó una crítica mordaz en el Empire Times. Moses Barbecue, nunca he estado en el mar, pero ahora sé a qué sabe. Nunca más. La tienda cerró poco después. Los 2 días siguientes del festival transcurrieron en un instante.
Antes de darme cuenta, era el día de la obra. Mirando el guión que tenía delante, cerré los ojos y traté de sumergirme en el papel. Sentí que mi cara se contraía y una serie de emociones inundaron mi mente. Del miedo a la ira, a la tristeza. Circulé a través de todas las emociones, pero incluso cuando hice todo lo posible para encontrar la combinación adecuada, nunca me sentí satisfecho. No está funcionando. Al abrir los ojos, miré mi reflejo desde el espejo colocado frente a mí. Actualmente estaba vestido con ropa común. Un par de pantalones de ceja y una camisa blanca metida debajo. Parecía una persona normal. Al menos en este mundo. A top. Escuché un golpe proveniente de la entrada de la habitación y me giré en dirección a la puerta. Entra. Ah, hola. El que había entrado no era otro que el escritor. Tenía una expresión nerviosa en su rostro. ¿Cómo estás? Me di cuenta por qué estaba preocupada. Estoy bien. Entonces. Debería estar bien. Solo entonces su rostro se iluminó. ¿En serio? Sí. Ah, eso es genial. Colocando su mano sobre su pecho, dejó escapar un visible suspiro de alivio. No es que dude de ti. Todo el mundo ha visto tus habilidades, pero la forma en que te fuiste abruptamente a la lectura y como no te presentaste a las prácticas dejó a los demás un poco preocupados. Pero sé que es porque estás intentando practicar la actuación metodológica. Por eso te permitimos hacer lo que quisieras, pero todavía estaba bastante preocupado. Simplemente escuché en silencio a la parte sin decir nada. ¿Qué método de actuación? Simplemente no pude hacerlo. Todavía dejé que el malentendido continuara. No era como si pudiera decirle que no podía hacerlo. Al menos, no tan tarde en la obra. Está bien entonces, la obra comenzará en un rato. Te dejo con ello. Con esas palabras salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Clank. Un extraño silencio se apoderó de mi entorno mientras me quedaba quieto y me giraba para mirarme al espejo. Coloqué las puntas de mis dedos sobre los bordes de mi boca y los empujé ligeramente hacia arriba formando una sonrisa. Loco. 30 minutos antes de la obra. Aoife estaba en su habitación y se miró en el espejo. Hola. En un momento, su expresión fue tranquila y alegre. Fue un marcado contraste con su yo habitual. Su sonrisa también era extremadamente penetrante. Pero en el momento siguiente... Jaja. ¿Por qué me haces esto? Su rostro estaba pálido y sus pupilas temblaban. Fue un cambio completo que tomó menos de un par de segundos. Mirándose al espejo, todo lo que Aoife podía ver era una mujer asustada. El miedo la había invadido por completo mientras todo su cuerpo temblaba. Desde los pequeños detalles de su expresión hasta el color de su rostro. Fue perfecto. Ella era perfecta. Poco a poco, su rostro volvió a la normalidad. Sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Aunque su papel era pequeño, confiaba en que él no la absorbería actuando como antes. Que al menos ella podría seguirle el ritmo. Aunque pensaba así, no pudo evitar estar nerviosa. Aoife no intentó alejar el nerviosismo. Más bien, intentó aceptarlo. El nerviosismo provenía del miedo a no poder desempeñarse bien. Su actuación fue una representación del miedo. Por esa razón, utilizó las emociones que sentía actualmente para impulsar aún más su inmersión. Puedo hacerlo. Ella tenía que hacerlo. Aoife recuperó un poco de maquillaje y lo aplicó suavemente debajo de sus ojos, ocultando las notables ojeras que había debajo. Hacía tiempo que no dormía bien, pero para ella valió la pena. Aunque su papel fuera pequeño. Me haré cargo del escenario. Si eso fue lo último que hizo. ¿Por qué? Ella era Aoife Kate McGrail. La princesa del imperio y su propia crítica más dura. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 90 Obra 1. La noticia de la nueva obra de la reconocida escritora Olga ya había causado revuelo en todo el imperio. Después de muchos cambios, el nombre de la obra quedó definido como El enigma de Midnight Manor.
en la parte trasera del teatro, León permaneció de pie mientras observaba cómo todos los asientos comenzaban a llenarse lentamente. Hay tanta gente asistiendo. Había cierta tensión en la parte trasera del escenario. Después de haber trabajado durante la última semana para garantizar que el proyecto fluyera bien, todo el personal y los cadetes esperaban ansiosamente los resultados finales de la obra. ¿Su arduo trabajo daría sus frutos? Por lo que he oído, todos los asientos se han vendido. Son más de 2000 asientos. Es una locura. ¡Oh, Dios mío! Mira allí. Este es Jace Milner del gremio de perros negros. Ah. Esa es Clara del gremio Thorn Roses. Veo más. Hay tantos peces gordos asistiendo hoy. La mayor parte del nerviosismo provenía de las figuras importantes que asistían a la obra de hoy. Mirando a su alrededor, León pudo ver que la mayoría de los miembros importantes de los principales gremios estaban presentes. Debido a la cantidad de figuras importantes presentes, la seguridad era estricta. No es que fuera necesario ya que todos los presentes podían defenderse. Desafortunadamente, lo que no sabían era el hecho de que, si bien podían defenderse, no ocurría lo mismo con los cadetes. Afortunadamente, no parecía que nadie fuera un objetivo. El único objetivo en este momento era Julien, que se estaba preparando para comenzar la jugada. Probablemente atacará pronto. Probablemente justo después del segundo acto. Si bien su objetivo era Julien, su verdadero objetivo era Aoife. Por esa razón, probablemente estaba esperando el momento adecuado para interferir. Debería prepararme. Su objetivo era bastante fuerte. León no pensó que sería capaz de derrotarlo solo. Sin embargo, con Julien la situación podría resultar diferente. De cualquier manera, tenía un objetivo en mente en todo esto. Girando la muñeca, León revisó su reloj. Sintiendo que ya era hora, abandonó el lugar en silencio. Él tenía un lugar donde estar. El ruido en el teatro comenzaba a calmarse ya que la obra debía comenzar en los minutos siguientes. Sentados al frente estaban 3 individuos. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta obra obtendrá 5 estrellas? No estoy seguro, pero tengo fe en Olga. Ya veremos. Vestidos con atuendos formales, no fueron otros que los críticos encargados de evaluar la obra. He oído que participan varios cadetes inmaduros. Sé que este es un criterio propuesto por Haven, pero tener tanta confianza en que lo juzgarán hoy. Uno de los jueces negó con la cabeza. No sé si es atrevida o simplemente delirante. ¿Quién sabe? He oído que uno de los actores es bastante talentoso. ¿Otra vez con esas tonterías? Has estado en la industria tanto tiempo como yo. Debes saber muy bien que es una tontería estándar impulsar la publicidad. Puedo apostar 100 renda que probablemente esté justo por encima del umbral mediocre. No te hagas ilusiones. Si lo pones así. Las expectativas eran bastante mixtas. Si bien por un lado los jueces creían que la obra iba a ser genial, no tenían mucha fe en el supernovato que se difundió por todas las noticias. Por favor, ignoren el hecho de que los artistas son meros cadetes al evaluar. Si cometen errores, asegúrese de documentarlos en consecuencia. Esta fue una evaluación seria. No iban a permitir que el hecho de que jugaran novatos afectara su juicio. Se sentó unas filas justo encima de ellos y, al escuchar la evaluación de los críticos, Delilah inclinó ligeramente la cabeza. Hoy estaba en su forma habitual y, mientras estaba sentada, podía sentir las miradas de todos los que la rodeaban deambulando hacia ella. ¿Qué opinas de lo que dijeron? ¿Estás de acuerdo con ellos? Sentado a su lado había un hombre guapo con rasgos bien pulidos y ojos verdes. Fue el actual vicelíder de la Orden de los Serafines de Plata, uno de los 15 gremios principales. Él tenía más o menos su edad y, aunque no era tan poderoso como ella, era alguien muy estimado. Mirándolo, Dalila meneó la cabeza sin decir nada. Jaja. ¿Entonces crees que las actuaciones de los novatos serán buenas? Dalila no volvió a decir nada. Sinceramente, ella no lo sabía. ¿Julien sería siquiera un gran actor? Claro, era un mago emotivo, pero mostrar emociones era diferente a influir en las emociones. También estaba Aoife.
¿Su actuación iba a ser genial? Mirando a su lado, donde estaba sentada una figura familiar de ojos amarillos, se reclinó en su silla. Atlas McGrail. Era raro que ella lo viera asistir a tales reuniones. Sin embargo, dado que su sobrina Aoife estaba actuando, tal vez decidió tomarse su tiempo para verlo. Dalila no estaba segura. Era un hombre difícil de leer. Personalmente estoy de acuerdo con ellos. Estamos hablando de algunos de los mejores actores de todo el imperio. ¿Cómo es posible que simples cadetes compitan con ellos? Creo que serán llevados por... Sus palabras cesaron abruptamente cuando las luces del teatro parpadearon, hundiendo el entorno en la oscuridad. Está empezando. Tranquilo. Es vos. Las cortinas se extendieron y las luces del escenario se abrieron de golpe, revelando el interior de una panadería. Toc. Una pisada solitaria rompió el silencio que envolvía a los alrededores mientras una figura vestida con una chaqueta marrón y un sombrero de copa entraba. Justo detrás de él estaba un hombre que vestía un chaleco gris y gafas de montura cuadrada. José y su asistente habían hecho su aparición. ¡Guam! Bostezando, José, a quien Darius estaba jugando, miró a su alrededor. Su voz era nítida y audible para que todos la oyeran. Aquí es donde ella trabajaba, ¿es correcto? Sí, esta es la panadería. Al principio no hubo mucho diálogo, pero el público ya estaba atraído por el comienzo de la obra. Había algo en la actuación y en la atmósfera hosca que rodeaba la panadería que hacía que uno se preguntara qué estaba pasando exactamente. Emily Stein. Arreglando sus gafas, el asistente desplegó un trozo de papel del bolsillo de su pecho mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para leer mejor. La hija del dueño. Según los detalles, parece que desapareció ayer. Sí. Ya veo. Con un sutil gesto de asentimiento, Joseph observó los alrededores, recorriendo distraídamente con el dedo la superficie de la panadería, mirándolo fijamente en el proceso. Con una expresión perezosa en su rostro, se erizó el cabello antes de que sus párpados se cerraran parcialmente. El lugar se ve limpio. Quizás acostumbrado a lo que veía, el asistente miró a su alrededor antes de murmurar seriamente. No parece haber nada malo en el lugar. El crimen probablemente ocurrió afuera de la panadería. Deberíamos. Dame un segundo. Cubriéndose la boca y soltando otro bostezo, Joseph arrastró una de las sillas de madera hacia atrás y se sentó. Me estoy haciendo demasiado viejo para esto. Elbert, ¿qué tal si inspeccionas la panadería en busca de pruebas mientras yo tomo una? Recupera mi energía. Ajustando sus gafas, Elbert abrió la boca pero contuvo las palabras y asintió. Salió del escenario, dejando a Joseph como el único que quedaba. De espaldas al público, miró hacia adelante. Nadie podía entender realmente su expresión. Estaba oculto a la vista de todos. Emily Stein. Lo único que pudieron detectar fue su voz. Se produjo un cambio en la audiencia cuando habló. Hubo un cambio repentino de tono, su voz ya no sonaba perezosa, sino extremadamente seria y ronca. Sirvió para crear tensión mientras las luces del escenario parpadeaban y la oscuridad envolvía el entorno. Clic-clac. Desapareció ayer. En la oscuridad, la voz de José seguía resonando. La hija del panadero. Estaba buscando el equipo que faltaba. Sus palabras, aunque suaves, llegaron suavemente a los oídos de todo el público presente mientras una extraña tensión se apoderaba repentinamente del entorno. ¡Qué escenario tan problemático! Clic-clac. La luz se volvió a encender y todo el público contuvo la respiración al ver lo que lo saludaba. Todavía sentado en la silla de madera, de espaldas a la de ellos, todo el entorno había cambiado. Ya no estaba en la panadería. Parecía estar en medio de un largo callejón. Pero lo más evidente del entorno era que... gris. Todo era gris. Dalila se encontró inmersa en la obra. Pero si eso no fuera todo, justo delante de José había otro hombre. Con la espalda igualmente orientada hacia el público, se mantuvo erguido, mirando al final del callejón. Allí apareció una figura. Vestida con ropa sencilla y un delantal,
Su belleza no podía ocultarse ya que instantáneamente captó la atención del público. Su expresión era de impotencia mientras avanzaba hacia José y el hombre que estaba delante de él. Por alguna razón, el público se encontró frunciendo el ceño ante la escena. No, no deberías acudir a ese hombre. Es peligroso. Aunque no había hecho nada y había permanecido allí todo el tiempo, el público sintió una extraña tensión proveniente de él cuando Aoife se acercó a él. Sin saberlo, Dalila se encontró inclinándose un poco hacia adelante. Quería ver mejor la escena. Ah, discúlpeme, quizás sepa si todavía hay tiendas abiertas donde pueda comprar algunas piezas para una batidora rota. En el momento en que ella habló, todos contuvieron la respiración. Por alguna razón, había algo en su voz y tono que hacía que todos se olvidaran de su apariencia. Ella realmente parecía haber encarnado su carácter. El sonido de una respiración agitada resonó mientras algunos de los miembros de la audiencia tragaban bajo la tensión que se apoderó del auditorio mientras todos miraban la misteriosa figura. Cada segundo que pasaba se sentía sofocante. Casi como si alguien estuviera intentando alcanzar su garganta y estrangularlos. Eso fue hasta que finalmente habló. ¿Estás buscando un reemplazo? A pesar de no poder ver su rostro, solo por el sonido de su voz, el público sintió que contenía la respiración. ¿Qué tipo de expresión estaba haciendo? ¿Cómo era él? ¿La mata? Con solo unas pocas palabras logró plantear muchas preguntas en la mente del público. La obra continuó. Sí, lo soy. Aoife asintió ingenuamente con la cabeza con un extraño brillo en los ojos. Uno que contenía emoción y esperanza. ¡Qué visión tan inocente! Lo sé, sí. Conozco un lugar. Solo sirvió para aumentar la tensión que traía el misterioso personaje. ¿Lo haces? Sí, por favor sigue recto. Si sigues yendo allí, podrás encontrarlo. Muchas gracias. Frente al público, Aoife se cruzó con el hombre y Joseph antes de desaparecer. Una vez más, el silencio se apoderó del entorno mientras todas las miradas se posaban en el misterioso hombre. En ese momento todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Qué tipo de expresión estaba haciendo? No necesitaron esperar mucho para descubrirlo. Poco a poco, giró la cabeza para mirar al público, revelando sus rasgos. Muchos contuvieron la respiración ante la visión que los saludó. Su apariencia rayaba en la perfección, con una mandíbula visible y bien. Cabello mantenido. Sus ojos color avellana brillaban con una extraña intensidad que atraía la mirada de todos los presentes, creando una atmósfera sofocante. Y aún así, a pesar de su apariencia impecable, ninguno de los espectadores encontró en su interior la capacidad de admirarlo. Con una mirada desenfocada y unos labios que pasaban de una sonrisa a la neutralidad, varios de los espectadores sintieron que se les ponía la piel de gallina. En todo caso, su apariencia aumentó el escalofrío que le daba su mirada. R. rojo. Murmuró en silencio mientras bajaba la cabeza para encontrarse con la de José mientras levantaba la cabeza para encontrarse con su mirada. Quiero verlo. Clic-clac. El entorno se oscureció. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.